Capítulo 2. Juan. En la siguiente escena, la silueta de un palacio apareció en medio de la oscuridad. La toma fue acercándose de tal forma que parecía que la cámara traspasaba las paredes de una manera vertiginosa. Eso me impresionó. El director de la película había logrado un buen trabajo con la computadora. Esas imágenes parecían ser muy reales. Tengo el sentido olfativo bastante desarrollado y estuve a punto de vomitar cuando comencé a percibir el olor de la mezcla de humedad, orín, excremento de ratas y sudor humano. Había visto que la sala del cine estaba bastante limpia y no recuerdo haber detectado el hedor. Créeme, en serio, estaba arrepentido por haberme metido allí. Luego comencé a transpirar. Con toda seguridad alguien había apagado el aire acondicionado de la sala porque empecé a sentir bastante calor y muchísima humedad. Me alegré por haberme llevado ropa cómoda. Traté de concentrarme en las imágenes que estaban proyectando en la pantalla. De pronto sentí como si alguien hubiera arrancado mi butaca del suelo, trasladándome hasta dentro de la escena misma. Eso me asustó un poco, pero como soy un fanático de los juegos extremos, me emocioné al sentir un buen torrente de adrenalina corriendo por mis venas. La película empezaba a gustarme, pero nunca había sentido un efecto tan real. Noté que mientras más nos introducíamos en las profundidades del palacio, el hedor era cada vez más insoportable. Empecé a creer que si aquella fetidez era parte del filme, entonces quizás podría llegar a tolerar los olores. Así que traté de hacerme a la idea de aguantar la fetidez. Con toda seguridad las cámaras eran de alta definición, aunque no sé si quizás pudieran ser denominadas de cuarta dimensión, porque sin duda superaban las imágenes tridimensionales. Otra vez la cámara traspasó las paredes y la puerta de lo que me pareció ser la celda de una prisión. El hombre, que estaba sentado en una especie de catre, se sacudió un poco la barba y la parte superior de sus vestiduras, en las que era muy probable que se habrían quedado atrapadas algunas morusas de pan. El sujeto era de piel morena, aunque algo más oscurecida de lo normal a causa de los rayos del sol. De cuerpo algo delgado, sin querer significar que el hombre era débil, ya que los músculos en sus brazos denotaban que se había ejercitado a diario. Su cabello era de color oscuro, muy rizado, lo mismo que su barba, que se perdía por debajo de la vestidura de piel de camello. Sus ojeras se marcaban con notoriedad, seguramente por la escasa y pésima alimentación que recibía en ese lugar, aunado a la falta de sueño. En realidad, al mirar el aspecto de su rostro, cualquiera podría temerle, eso sin contar el aroma natural que despedía su cuerpo. Por supuesto, aunque el reo quisiera asearse, sus captores estarían más que indiferentes para suplir sus necesidades más básicas. El hombre miró con recelo a su alrededor, buscando a sus pequeñas enemigas, que se habían convertido en un dolor permanente de cabeza para él. No era tanto que le quitaran el sueño, pero recibir la visita de aquellas intrusas a mitad de la madrugada tampoco lo consideraba halagador. Eran una vieja plaga de la que ni los reos especiales como él podían protestar. El olor penetrante a orina y excremento de ellas se mezclaban con la humedad y calor del entorno. Recibir una mordedura de rata no era tan malo después de todo, ¿o sí? El ruido del vuelo de las moscas sobre un rincón de la celda me causó un estremecimiento mayor, seguido por otro vuelco estomacal.
La fetidez era insoportable. El olor a heces y a orina del reo, la humedad y el calor se conjugaban de tal forma que lo único que podría evitar que la revolución en mi estómago continuara era alejarme hacia el otro rincón de la celda. Aunque él se había convertido en uno de los poquísimos reos que procuraban mantener su celda libre de basura y suciedad, de todas maneras poco podía hacerse, por carecer un sitio adecuado en el cual poder realizar sus necesidades fisiológicas. Supuse que de vez en cuando los guardias les permitían a los prisioneros sacar la suciedad del lugar. No sé por qué llegué a considerar que así apestan los agujeros de depresión que de vez en cuando visitamos. Por más que un prisionero procurara permanecer lo más cómodo posible, con tal falta de higiene y una multitud de roedores a su alrededor, sería menos que imposible. Los prisioneros, los guardias y aun sus propios acusadores sabían que el reo en aquella celda había sido echado al cautiverio sin una razón justificable. Pero esa había sido la voluntad inquebrantable de la cuñada del rey, que, por cierto, se había convertido en su amante, atrayendo sobre sí la crítica condenatoria del hombre que a muchos consideraban ser un profeta. Antes de doblar sus rodillas para orar, el preso tuvo que poner parte de su vestimenta para tratar de amortiguar un poco el frío y la dureza del piso. Se inclinó sobre la superficie de su camastro y elevó su corazón al cielo, aunque esa noche no pudo escuchar su propia voz. Cerró sus ojos con la idea de poderse concentrar en su oración, pero los recuerdos se habían empezado a golpear en su mente desde las horas muy tempranas de esa mañana. Se puso de pie. No lograba enfocarse. Casi podía sentir que una avalancha de pensamientos confusos y llenos de angustia caían de golpe sobre su mente. Caminó hacia la única ventana que había en la celda. A pesar de ser un pequeño hueco en el muro y con vista hacia el mar, la amante del rey había decidido que colocaran barrotes de metal grueso para evitar que el preso huyera. Aun si no hubieran existido los barrotes de la ventana, era imposible escapar con vida de esa prisión, ya que la caída hacia el abismo mataría al escapista más intrépido. Apretó sus manos sobre su pecho y sonrió entrelazándolas. Parte de su cabello enmarañado caía sobre su rostro, causándole un pequeño cosquilleo en la punta de su nariz. Tuvo que rascarse con desesperación usando la punta de su dedo índice y trató de regresar a la intimidad de su tiempo devocional, pero sin lograrlo. Otra vez los recuerdos volvían a aparecer. El sol empezaba a declinar en el horizonte. La tarde se le venía encima una vez más, como cada día, después de varios meses de cautiverio. El propósito para lo que él había sido llamado había sido truncado por una mujer perversa. Sus maestros y él mismo habían leído acerca de la mujer que puso en serios aprietos al profeta Elías. Sí, la antigua Jezabel, la esposa del rey Acab, una princesa de Sidón, sacerdotisa principal del dios Baal, que había puesto en aflicción al profeta de Dios y a toda la nación de Israel. Sin duda, la historia volvía a repetirse, o por lo menos era demasiado parecida. Al principio, algunos guardias del palacio, que se habían convertido en sus discípulos, le instaron para que no siguiera exponiendo los amoríos incestuosos del rey a la opinión pública, por temor a que otros pudieran llevarle el chisme al soberano. Si yo guardo silencio, les había dicho él, sería como si yo estuviera de acuerdo con su pecado. Pero un día, otros soldados, leales al soberano, lo apresaron a pesar de la protesta de la multitud
y su ministerio fue silenciado. Juan regresó a su lecho y decidió acostarse un poco. Después de todo, él sabía que su relación con Dios era fuerte y constante, aunque en la vista de los fariseos y religiosos, estar orando acostado era algo francamente irrespetuoso. Juan se dispuso a comenzar a orar de nuevo, pero otra vez la avalancha de recuerdos vino sobre él. No es que sintiera culpabilidad por no poder hablar con Dios en esos momentos, como era usual, pero era extraño que los recuerdos continuaran fluyendo sin cesar, como si su mente fuera una fuente inagotable de memorias. Entrelazó sus manos por detrás de su nuca, como solía hacerlo cada vez que meditaba en la grandeza de Dios, y decidió dar el inevitable paseo hacia el pasado. Las imágenes comenzaron a formarse en su mente, aunque también yo pude verlas apareciendo sobre su humanidad. Casi me pareció respirar el aire seco del desierto junto con aquel hombre. Luego sentí el fuego del aire caliente golpeando nuestros rostros hasta casi cortarnos la respiración. Vi un remolino formándose cerca de nosotros. Algunos granos diminutos de arena parecía que se habían metido en los lagrimales del hombre, de manera que, aunque tuvo la intención de tallárselos con fuerza, prefirió no hacerlo. Las lágrimas se ocuparían de sacar cualquier clase de impureza de sus ojos. En la visión, el cuerpo del hombre se había tornado en el de un jovencito, vestido de piel de camello, justo como lo habían hecho algunos profetas de antaño. Parecía como si el joven estuviera haciendo algunos preparativos antes de que llegaran sus invitados. Juan se vio a sí mismo volviendo a acomodar algunas piedras grandes en lo que sería su escenario en ese día. El jovencito se veía indeciso. Tal vez la piedra que usaría como púlpito no era la adecuada, pero por el momento debía acomodarlas para que sus invitados involuntarios pudieran estar cerca de él, justo como solía hacerlo cada semana. El niño entró en una cueva oscura, donde estaba seguro que encontraría a la mayoría de sus oyentes aquella mañana. Con mucha precaución atrapó a la primera de ellas, luego a la segunda, la tercera, hasta que fueron suficientes. Luego corrió hacia su escenario, depositando el saco en el suelo, liberándolas a todas. ¡Generación de víboras!, levantó la voz en el joven. ¡Generación de víboras!, levantó la voz el joven, señalándolas. Algunas serpientes y lagartijas se quedaron inmóviles en su sitio, pero otras comenzaron a deslizarse en el suelo tratando de desaparecer de la vista del pequeño predicador. «¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera?», les gritó, volviendo a señalarlas con su dedo índice, tal como lo hicieron los antiguos profetas del Señor. Cuando las lagartijas sintieron que la libertad estaba a su alcance, pusieron patas en polvorosa, dejando en el lugar a algunas serpientes que comenzaban a incomodarse con otras. Aquel tipo de reuniones casi siempre terminaban mal porque algunos de los reptiles empezaban a pelearse entre sí. Juan se rió al recordar sus propias vivencias. Era cierto que ninguna de esas serpientes se habían convertido, pero por lo menos todas ellas se habían arrepentido por no haberse escondido mejor de aquel aprendiz de profeta. Luego, la memoria de Juan lo llevó a recordar hasta el día cuando la gente empezó a llegar por montones hasta el sitio en el desierto donde él se encontraba. Ninguna de las experiencias de su adolescencia era comparable con la satisfacción de ver a aquellas ovejas buscando una palabra fresca del cielo a través de los labios de un verdadero pastor. Casi podía sentir la frustración y la ira de todos los sacerdotes y fariseos de aquel tiempo
al ver que sus sinagogas quedaban vacías por culpa del predicador del desierto. Por mucho tiempo ellos habían presumido de ser la nación escogida por el Eterno. Se ufanaban por tener el mejor templo del mundo, por poseer los asientos más cómodos en las sinagogas, por tener como mentores a los rabinos más famosos de Israel, que eran la crema innata de los eruditos, hasta el día en que Juan el Bautista, el ermitaño, el loco, había comenzado a enajenar al populacho con su mensaje de bautismo de arrepentimiento. Durante un buen tiempo el ministerio de Juan, todo había sido como navegar con el viento en popa, hasta que apareció él, a quien el mismo Juan, había anunciado como el Cordero de Dios. Y no es que haya sido malo que él se hubiera presentado. Lo peor de todo es que los mejores discípulos de Juan lo habían abandonado yendo en pos de Jesús. Nada había sido más triste y frustrante que verles las espaldas mientras se alejaban sin mirar atrás, ni siquiera como un pequeño gesto de gratitud. Sus lágrimas comenzaron a aparecer. Sus propios discípulos, aquellos a quienes había amado antes de entrenarlos, iban detrás del hombre que tenía mayor gloria y unción que la de Juan. Iban tras los pasos de uno que sí hacía milagros, de uno que sí habría de predicar detrás de un púlpito limpio en las sinagogas, detrás de uno al que el pueblo seguiría con gozo y fidelidad, uno muy diferente a él, el pobre y miserable Juan, el predicador del desierto y profeta de lagartijas y víboras. Las lágrimas se deslizaban, cayendo más allá de sus sienes, perdiéndose entre las raíces del cabello enmarañado de color negro que empezaba a pintar una que otra cana. Qué difícil había sido aceptar esa parte del proceso en su ministerio. Sí, Juan sabía y entendía que Jesús era el buen pastor y que es el dueño de las ovejas, pero cuán duro era sentirse abandonado por lo que Juan había amado y enseñado durante muchos años. No pude evitar que unas cuantas lágrimas aparecieran empañando mis ojos. Yo podía entender ese tipo de abandono y soledad al recordar mis tiempos, cuando la mayoría de la gente en las que yo había invertido gran parte de mi vida me habían traicionado, prestando sus oídos a las mentiras de líderes religiosos que lograron convencerlos para ir en pos de ellos. Es triste no poder tener verdaderos amigos cuando estás en el servicio a Dios. Los únicos que se acercaban a mí solo lo habían hecho para ver qué podían sacar de provecho. Recordé un fragmento de una novela que había leído hacía algún tiempo. En cuanto me han dado la espalda, he escuchado muchas de sus conversaciones criticándote a ti o a mi madre por cualquier tontería. A veces son comentarios demasiado sosos, pero soy tu hija y me duele saber que aunque les das tu tiempo, tus posesiones y tu vida misma, la mayoría de ellos, al final de cuentas, desaparecen del reino sin explicación alguna. Y lo peor de todo es que después de irse siguen hablando en tu contra, como si fuera tu obligación ir a buscarlos y pedirles que regresen, a pesar de que ellos mismos no desean hacerlo. Eso era verdad y había sucedido vez tras vez. Siempre me he preguntado, ¿por qué les cuesta tanto trabajo despedirse de la misma manera en que vinieron? Los recibes con gusto, les das la bienvenida, los presentas ante los demás. ¿Acaso no deberían de despedirse de todos cuando ellos tienen que partir? Después de todo, ellos formaron parte de nuestras vidas y en alguna forma aprendimos a apreciarlos como si fueran parte
de una familia. Pero cada vez que se van, todo mundo se pregunta cuál fue la razón de su partida. Y los que quedan dentro empiezan a sospechar de ti, porque más que partida parece un acto de traición. Tomó su pañuelo y se limpió la nariz. Me consta que les enseñas a ser leales, a amar y respetarse mutuamente. Pero parece ser que todo lo que escuchan en el castillo se queda dentro de las cuatro paredes. Tienes razón, hija. Tenemos tanto de mazhab en nuestros corazones, tanto que ni podemos darnos cuenta. Tobej sintió que había tenido cerrados sus ojos, o por lo menos había estado tan miope, que había preferido perder el enfoque mayor de su reino, su propia familia. Su hija estaba realmente dolida y no era para menos. Cuando murió mamá, empezaron a cuchichear en el mismo funeral acerca de que tú mismo habías causado su muerte. Tobé no podía creer lo que estaba escuchando de los propios labios de su hija. Sin embargo, sabía que ella estaba hablándole honestidad. Esa mañana, mientras mamá era sepultada y la gente te vino a dar el pésame, casi podía ver que cuando te abrazaban grandes puñales eran clavados en tu espalda. Inclusive pude ver cómo algunas personas ponían saliva debajo de sus párpados, como si a ellos les hubiera dolido la muerte de mi madre. Tobé ahora entendía por qué aquella mañana Doroi se había separado de la gente negándose a recibir consolación. Por lo menos ella había sido honesta, más que muchos de los que habían reunido alrededor de la tumba. Tobej abrazó a su hija. Te entiendo, hija. Lo único que puedo decirte es que no podemos llevar los pecados y errores de otros sobre nuestros hombros. Ese equipaje no nos corresponde y tampoco nos sirve. Tarde o temprano se convertirá en un lastre que nos impedirá seguir navegando en el mar de la vida y terminará por hundirnos. Lo sé y trato de no pensar en ello, pero hay gente que olvida que eres humano como ellos, que sientes, que lloras, y te juzgan como si ellos fueran perfectos, o peor aún como si ellos fueran Dios mismo. Tobej no aceptaba decir palabra alguna. Por eso, decidí que si debían criticarme o juzgarme por algo, debía hacer lo que ellos decían de mí. Empecé a comportarme de una manera déspota, egocéntrica, rebelde. Muchas personas seguramente fueron delante de ti para sugerirte que me corrigieras, pero la mayoría de sus hijos me enseñaron lo que sé. Doroi tuvo que reprimir su enojo. No se trataba de seguir albergando más resentimiento. Después supe que los que más hablaban contra ti eran sus mismos padres. Lo hacían de manera abierta delante de sus hijos, ni siquiera trataban de evitar el tema. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Uno de mis amigos me contó que su casa parecía una carnicería cada noche y que la única persona sacrificada cruelmente eras tú. Te ganaste el respeto de mi amigo, porque a pesar de todo lo que sus padres hablaban contra ti, tú nunca les volviste la espalda. Por eso mi amigo tuvo que salir de su propia casa, por amor a ti. Tobé recordó quién era ese joven. Sus padres habían acusado al rey de manipularlo y lo hacían responsable de su huida y rebelión contra ellos. El único mensaje que el joven había dejado escrito en la pared de su habitación fue: hipócritas. Sus padres quisieron culparte a ti y a todo el reino, pero el mensaje era para ellos solamente. Fueron desagradecidos contigo. Quien no encuentra suficiente agradecimiento en su corazón por el perdón que ha recibido,
siempre buscará suficientes excusas válidas para odiar, aunque sea al mismo Dios. Doroi vio directamente a los ojos de Tobej. No necesito un rey, necesito un padre. Tobej, el hombre fuerte y guerrero, había sido traspasado por la saeta poderosa del amor. Tendrás de regreso a tu padre, hija. Te prometo que lo tendrás. Esta lectura me había mostrado muchas de mis propias experiencias y me sentía identificado con Juan. Él había continuado su ministerio por un poco más de tiempo, tratando de encontrar y entrenar a nuevos discípulos, pero había sido apresado. Solo 2 de sus nuevos seguidores osaron visitarlo en la cárcel. Juan tuvo que aprovechar la presencia de sus seguidores para enviarlos a preguntarles al Maestro si Jesús era el libertador que todos habían estado esperando durante más de 700 años. La respuesta que recibió le había dado la esperanza de que por lo menos Juan podría salir pronto de aquella prisión. Pero el tiempo había pasado. Tal vez el Nazareno, su primo, estaba tan entretenido con la fama y la gloria que había terminado relegando a su pariente como si se tratara de algún extraño. Las lágrimas en el rostro del reo continuaban corriendo con abundancia, sin control. Quiso usar las palmas de sus manos para enjugarlas, pero no valía la pena. De todas formas, el preciado líquido continuaría brotando a causa de la enorme depresión en la que había caído. No vale la pena servir al Dios Todopoderoso, musitó Juan. Los orgullosos viven felices y a los malvados siempre les va bien. Nunca les pasa nada, nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Quise lavarme mis propios oídos. Me quedé frío. No podía creer que un verdadero siervo de Dios hubiera sido capaz de proferir palabras como esas. Juan buscó el rincón más oscuro de la prisión. Se arrodilló, juntó sus manos y lloró derramando su alma. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Cómo era posible que un hombre con la unción de Dios sobre su vida tuviera semejante lapsus de depresión? Era comprensible que su corazón había quedado destrozado por aquellos que habían ido en pos del Nazareno, imaginándose que sus propios discípulos creerían que la misión de Juan había fracasado, o por lo menos que se había apagado de una manera ridícula. Pero de eso, a permitir que el enemigo lo golpeara con un poco de depresión, era casi imposible de digerir. Las palabras de Juan me recordaron la oración del profeta Elías mientras caminaba por el desierto entre Bérseba y Horeb, el monte de Dios, cuando huía de Jezabel. En el peor de los momentos, a veces tenemos la valentía de buscar la mano de alguien que se pose sobre nuestros hombros, aunque al final terminemos rechazando su ayuda o consuelo. Así de contradictorios somos cuando estamos pasando por un valle profundo de lágrimas. Incluso Elías había escondido su llanto delante de su siervo. Quizás Matías, el guardia que Herodes había dejado al servicio de Juan, pronto entraría una vez más para averiguar si necesitaba algo, como cada tarde lo hacía. El prisionero escuchó el chirrido de la puerta cuando se abrió. «Señor, ¿qué te pasa?» Matías, un joven que casi alcanzaba los 20 años, dobló su rodilla ante el camastro y tocó la frente de Juan. «¿Te sientes mal?
le preguntó con evidente preocupación. No, hijo, sonrió Juan tomándole la mano entre las suyas. Me encuentro muy bien. Solo estoy recordando. Juan no dejaba de asombrarme. No sé si estaba mintiendo de forma descarada o solo ocultaba su dolor porque era el mentor del soldado y se supone que él debía mostrarse como si todo estuviera bien. Matías acercó la antorcha que llevaba en la otra mano, alumbrándole el rostro, y contempló el brillo del surco que habían dejado las lágrimas, deslizándose hasta más allá de sus sienes. Sin duda son malos recuerdos. No, hijo mío, Juan suspiró. Solo son un poco dolorosos. Matías miró por unos instantes el rostro del preso. Me gustaría que el Nazareno hablara a tu favor. Creo que él puede convencer a Herodes para que te saque de esta pocilga. Juan sonrió con tristeza, como si estuviera sintiendo un latigazo amargo en su alma. Con toda seguridad, Matías ni siquiera se imaginaba que Jesús era el primo del preso, y que el Nazareno, por ahora, seguramente estaría demasiado ocupado como para ponerse a pensar en un pobre reo como él. Sin embargo, me imaginé que Juan debía comportarse como todo un hombre de fe, así que dejó pasar el amargo comentario como si nada lo hubiera lastimado. No creo que Herodías se lo permita. He hablado muchas cosas que a ella no le han gustado. Solo has hablado lo que todo el mundo ya sabe, dijo el joven apretándole la mano. Todo lo que has dicho de la relación incestuosa entre ellos es cierto. Bueno, a mucha gente les molesta la verdad, pero la verdad solamente les molesta a la gente mala, ¿no es cierto, maestro? Juan recordó la verdad que a él mismo le había incomodado. La verdad acerca de tener que aceptar sin reservas quién era el verdadero dueño del rebaño. La verdad nos duele a todos, musitó. Sobre todo si nos revela el enorme egoísmo que habita en nuestro corazón, hasta que Dios permite que una espina reviente nuestras burbujas de ilusiones vanas. Cada atardecer el centurión tenía que pasar revista a todos sus soldados en el patio principal y se acercaba la hora. «Tengo que irme, mi señor», le dijo, volviendo a apretarle la mano. «Las cosas en el palacio están de cabeza a causa del cumpleaños del rey, pero no dudes en llamarme si necesitas algo». «Lo haré, hijo», le prometió Juan. El guardia volvió a cerrar la puerta echándole llave, dejando al preso en camino de regreso a su túnel de memorias. Sin embargo, las palabras del guardia parecían resonar en sus oídos. «Me gustaría que el Nazareno hablara a tu favor». El preso se sentó al borde del camastro. «Señor», oró, «¿hablarás por mí ante el rey?» Pero Juan oyó un silencio tan grande como jamás lo había escuchado en toda su vida y lloró con profunda angustia. De pronto, la puerta de su celda se estrelló contra la pared con una fuerza tan violenta que pareció que todos los muros de la cárcel se habían estremecido hasta sus cimientos. Pude sentir que el alma del reo también había temblado. Escuché que el soldado que recién había entrado a la celda le daba una orden al joven. Después de recibir la instrucción, Matías giró sobre sus talones y se retiró a cumplirla. Yo nunca había estado en un lugar como ese, así que aproveché que Matías había salido de la celda dirigiéndose escalones hacia arriba y fui detrás de él. Realmente me sorprendí al contemplar el lujo y esplendor en el que vivía el viejo Herodes.
Matías se dirigió hasta los aposentos del rey para tomar una túnica de lino finísimo de color púrpura, bordada con hilos de oro en sus holanes. Luego el soldado volvió a caminar deprisa y yo lo seguí. Después de andar por un corredor largo alumbrado por algunas antorchas, Matías se detuvo ante una puerta de 2 hojas, firmemente custodiada por 2 guardias. Detrás de la puerta pude escuchar un gran bullicio de gritos y risas mezcladas con la música de varios instrumentos. Cuando Matías abrió la puerta, vi al monarca sentado en su trono. Era evidente que estaba muy, pero muy pasado de copas. Una multitud de hombres y mujeres vestidos con lujo extremo estaban sentados a su mesa. Se supone que un judío no debía estar en compañía de gente como esa, especialmente si se trataba de personas mostrando su inmoralidad con tanto descaro. Las fiestas sagradas se acercaban y eso significaría que ellos estaban bastante descalificados para poder celebrarlas. Los esclavos iban de un lado a otro llenando las copas de vino hasta el tope para satisfacer la sed de los invitados del rey. Por supuesto, los pobres esclavos no podían protestar si los invitados del monarca deseaban propasarse con ellos. Por las vestiduras de algunos supuse que eran sacerdotes de alto rango, pero ¿qué estaban haciendo allí? Mis ojos volvieron a posarse en la figura del soberano que en esos momentos miraba con lujuria desmedida y descarada a una joven hermosa. Su mirada, casi perdida por los efectos de la embriaguez, no se separaba del cuerpo medio desnudo de su propia sobrina, quien había bailado para aquella chusma. La mujer se colocó un ligero velo sobre su cuerpo ante un público atento, babeando por el exceso de lascivia. Después, la joven caminó con lentitud, dirigiendo sus pasos hacia una mujer a la que identifiqué como Herodías. La moza llevaba en sus manos una charola de plata y encima de ella un objeto cubierto con un paño oscuro. Matías se acercó por detrás de la joven desnuda para cubrirle el cuerpo con el manto que había tomado de la alcoba del rey, cumpliendo de esa manera las órdenes de su superior. En esos instantes, Herodías destapó el objeto que su hija llevaba sobre la charola. Una exclamación de asombro se hizo general, en tanto que ella sonreía con aire triunfante. El grito lastimero de Matías resonó por cada rincón del palacio cuando identificó el extraño trofeo que la joven había entregado en las manos de Herodías. Sentí un estremecimiento recorriendo toda mi columna vertebral, explotando a través de cada poro de mi piel. Los vellos de mi pellejo a todo lo largo y ancho de mi cuerpo se erizaron. El eterno y poderoso enemigo de Herodes había muerto. Juan le había significado un posible instigador de rebelión para derrocarlo, ya que a la orden de Juan sus seguidores habrían hecho cualquier cosa que él les ordenase. Era cierto que el pueblo lo tenía por un verdadero profeta de Dios, pero si lo dejaba con vida, también podría convertirse en un rival político y Herodes no iba a permitirlo. Herodías tomó la cabeza de Juan lanzándola con furia por una de las ventanas del palacio con la esperanza de que los perros se dieran un buen banquete con ella. Me mareé. Por un momento creí que me había quedado dormido y que eso era parte de un mal sueño, de manera que busqué un sitio para sentarme. Pero pude entender que no era una pesadilla al escuchar los gritos de aprobación de parte de los líderes religiosos que habían asistido al banquete del rey asesino. Quizás Herodías deseaba expresarles a sus invitados que así terminaría la vida de cualquiera que osara hablar o levantarse en contra de ella o del rey. Desde el punto de vista humano, parecería que la vida de Juan
un gran siervo de Dios, había terminado de una manera inesperada, injusta y hasta ridícula. Después de todo, él había cumplido lo que Dios le había encomendado, a pesar de la impresión que yo tenía de él. Por otro lado, Juan no sabía que el mismo Nazareno había testificado acerca del profeta, elogiándolo, dándole un crédito mucho mayor delante de los hombres. Cuando estás en la cima de tus emociones, cuando todo marcha de acuerdo a tus estrategias, puedes ver todo el panorama y gozarte. Incluso puedes trazar nuevos planes, como si todas las cosas dependieran solo de tu propia fuerza. Pero todo es tan distinto cuando por alguna razón te deslizas hasta las profundidades del valle. Allí comienzas a dudar hasta de tus mejores acciones. Si el profeta Elías o Juan pudieron deprimirse y cuestionar su trabajo como siervos de Dios, ¿qué galardón esperaba recibir de mis propias obras? Miré con respeto el recuerdo de Juan el Bautista, un hombre que, aunque nunca había realizado un solo milagro, había logrado conquistar el corazón del Nazareno, el Hijo de Dios. De manera que, ¿qué importa lo que el hombre piense de nosotros, en tanto el mayor elogio provenga de los mismos labios del Maestro? Traté de ponerme de pie con la idea de apretarle el cuello a Herodes y a su amante hasta matarlos, pero mi butaca comenzó a moverse, como si de nuevo estuviera siendo arrancada del suelo, de aquel sitio, transportándome a otro lugar.